¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una sentencia que de verdad da mucho en qué pensar. Es la SP 1897-2025. Se trata de un caso que nos pone a reflexionar sobre esa línea a veces muy delgada entre la obligación de mantener a los hijos y, bueno, la dura realidad de no tener con qué sobrevivir uno mismo. Y aquí la pregunta es directa pero muy compleja. ¿Dónde acaba la responsabilidad penal y dónde empieza la imposibilidad material, la imposibilidad real? Justo esta fue la cuestión que tuvo que resolver el máximo Tribunal de Justicia en Colombia. Así que veamos cómo la Sala de Casación Penal le entró a este dilema y al final sentó un precedente importantísimo sobre lo que entendemos por justicia y equidad social. Para poder entender la decisión de la Corte, primero hay que conocer la historia, la persona detrás del número de expediente. Es la historia de un hombre que estaba, literalmente, entre la espada y la pared. A este hombre lo vamos a llamar Carlos. Él trabajaba en una plaza de mercado, donde era conocido como cotero. ¿Y qué hace un cotero? Pues un trabajo de pura fuerza física, cargar y descargar bultos de los camiones. Un trabajo, como se podrán imaginar, sin ninguna estabilidad. Y para que nos demos una idea de su situación económica, en un día bueno, un día de suerte, Carlos ganaba esto. Unos $3 o $4 al cambio. Y ojo, esto no era un salario fijo, era lo que salía si el día pintaba bien. Su realidad era la incertidumbre total. Nada de contrato, nada de seguridad social, cero ingreso garantizado. Si no llegaban camiones, ese día no había dinero. Así de simple y a la vez así de duro. Ahora veamos cómo esta realidad tan precaria choca de frente con el sistema de justicia. La ley, por su parte, le exigía pagar una cuota para su hija, equivalente al 12.5% del salario mínimo. Pero claro, entre 2007 y 2013, la deuda fue creciendo y creciendo hasta superar los 4 millones de pesos, una cifra que para alguien en su situación era simplemente impagable. Y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque en las primeras instancias judiciales lo condenaron. Los jueces consideraron que, sin importar su situación económica, el incumplimiento era un delito. Y punto. Pero la pregunta es, ¿realmente era un acto de irresponsabilidad, de pura voluntad? Bueno, pues la Corte Suprema llevó el análisis a otro nivel, uno mucho más profundo, y se centró en un concepto clave. Y ese concepto es la justa causa. Ojo con esto, porque es el centro de todo. El delito de inasistencia alimentaria no se comete solo por no pagar. La Fiscalía tiene que probar que la persona podía pagar y sin una buena razón decidió no hacerlo. A esa falta de una buena razón se le conoce como la ausencia de justa causa. Y para entenderlo, la Corte se apoyó en este principio del derecho que es antiquísimo pero muy poderoso. La ley no puede exigirle a nadie que haga algo que está materialmente fuera de su alcance. Es lo que se conoce como una situación de fuerza mayor. Y la defensa lo demostró con pruebas muy claras. Carlos no era alguien que escondía su dinero. Su pobreza era evidente, estaba a la vista de todos y además estaba documentada oficialmente. Esto generaba, como mínimo, una duda muy razonable sobre si de verdad podía pagar. Pero quizás el dato más revelador fue el testimonio de su propia hija. Ella confirmó que, por un tiempo, Carlos intentó cumplir. Le daba lo que podía, a veces la mitad o incluso más de lo poco que ganaba en el día. Esto no es el comportamiento de alguien que se rebela contra su obligación, ¿verdad? Demuestra una voluntad de ayudar, pero con una limitación absoluta. Con todas estas cartas sobre la mesa, la Corte Suprema de Justicia llegó a una conclusión que le iba a dar un giro de 180 grados a todo el proceso. Miren qué interesante este contraste en la forma de razonar. El tribunal de abajo dijo, como vive en una invasión no paga arriendo, entonces sí tiene dinero. Pero la Corte Suprema le dio la vuelta y dijo, no, un momento. Vivir en una invasión es precisamente la prueba de su pobreza extrema, no de que les sobre el dinero. Es ver los mismos hechos pero con un lente de realidad social. Al final, el fallo se basó en un principio clave: la carga de la prueba. Es la Fiscalía la que tiene la obligación de demostrar, sin dejar lugar a dudas, que Carlos tenía los medios para pagar y que, deliberadamente, no quiso hacerlo. Y sencillamente, no pudieron probarlo. Y por todo esto, la Corte anuló la condena. Carlos fue absuelto. Y es muy importante entender por qué. No porque la obligación de apoyar a su hija desapareciera, sino porque la Fiscalía no pudo probar el dolo, o sea, la intención criminal. Su incumplimiento no fue un acto voluntario, fue la consecuencia de una imposibilidad real.
Entonces, ¿qué nos deja esta decisión más allá del caso particular de Carlos? ¿Qué podemos aprender sobre nuestro sistema de justicia? Este fallo nos deja 3 puntos muy claros. Primero, que la pobreza extrema no es una simple excusa, sino que puede ser una barrera real e insuperable. Segundo, que para que haya un delito penal se necesita intención, no basta con el resultado. Y tercero, y quizá lo más importante, le manda un mensaje a todos los jueces. La justicia no puede ser ciega a la realidad social y económica de las personas. La sentencia absuelve a Carlos del delito, sí, pero no soluciona el problema de fondo. Y nos deja una pregunta fundamental para reflexionar. Si meter a la cárcel a alguien no es la solución en casos de miseria, ¿qué otras herramientas, como sociedad, debemos crear para proteger a los niños sin terminar criminalizando la pobreza? Ahí queda la pregunta.